Emisor Podcasting. Ucrania acusa de los ataques en las ciudades de Chernígov y Mariúpol a Rusia, que niega su responsabilidad. El teatro de Mariúpol hecho escombros. La mayoría de los edificios residenciales están en ruinas. La brutal batalla por Mariúpol transcurre entre cadáveres abandonados por las calles. La ciudad se ha convertido para la historia un símbolo de fuerza ucraniana. La acería Azovstal es, o era, una ciudad de 11 kilómetros cuadrados surcada por una intrincada red de naves, vías de tren y túneles subterráneos. Construida en la era soviética a orillas del mar de Azov, en Mariúpol, sus laberintos de túneles y búnkers la convirtieron en el punto final de la resistencia ucraniana a los ataques sistemáticos de Rusia contra esa ciudad, desde que Vladimir Putin ordenó la invasión de sus vecinos, que él rotuló como una operación militar especial. A mediados de mayo, esa resistencia, considerada heroica por el gobierno ucraniano, llegó a su fin. Ambos países llegaron a un acuerdo para evacuar a los combatientes que resistían en la acería, poniendo fin a los combates. Ambas partes celebraron, Rusia por acceder a un bastión estratégico en su avance hacia el puerto de Odesa, Ucrania porque la resistencia de casi 3 meses desvió energías y recursos que los rusos podrían haber destinado a una mayor expansión a lo largo del país. Soy el emisor Rafael Cavada y en este episodio de Corresponsal te invito a escuchar la historia de la caída de Mariúpol. Azovstal ha caído. A última hora de la tarde del viernes, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu anunció la Con la ciudad de completa Mariúpol rendición de la cercada, familia de constantemente Mariúpol, bombardeada y sin agua, sin suministros de gas ni electricidad y una enorme carencia de alimentos, varios cientos de civiles se habían refugiado junto a militares ucranianos en las instalaciones de Azovstal. En la devastada ciudad portuaria, símbolo de los ataques del Kremlin contra la población civil, donde aún quedan algunos edificios enteros, permanecen alrededor de 100.000 personas de las 450.000 que la alguna vez próspera urbe acogió según estimaciones de las autoridades locales. El fin de la contienda en Mariúpol marca un hito en la guerra de Ucrania. Tanto rusos como ucranianos se sintieron vencedores tras la evacuación del último reducto combatiente ucraniano en esa localidad, la más castigada en casi 3 meses de guerra. Para Moscú, la estratégica ciudad queda bajo su control con la rendición de los combatientes del batallón Azov en la acerería de Azovstal. Kiev, por su parte, afianza sus posiciones, da por expulsadas a las tropas invasoras de la región norteña de Kharkov, que alberga a la segunda ciudad del país, y subraya cómo el atrincheramiento ha forzado al Kremlin a mantener ahí un importante contingente militar que necesitaba para ganar terreno en otras partes de Ucrania. Ucrania no hubiera podido rearmarse y reorganizarse para recuperar el control de la zona de Kharkov sin un volumen importante de tropas rusas ocupadas en Mariúpol. Por eso, el gobierno ucraniano rehúye el término de rendición en el caso de esa ciudad. Según la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, la salida de las tropas era la única solución. 264 hombres, 53 de ellos gravemente heridos, fueron evacuados a territorio ucraniano bajo el mando de rebeldes prorrusos. Estos últimos salían de la acería en camillas o a hombros de sus compañeros. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendió el acuerdo en torno a Azovstal, porque según dijo, prefiere a sus héroes vivos. Mariúpol atrajo a las fuerzas de la Federación Rusa durante 82 días, y eso cambió el curso de la guerra, según el asesor presidencial Mikhailo Podolyak, para explicar que Moscú ha tenido que emplear muchos más recursos de los previstos. Se estima que unos 20.000 hombres para lograr su objetivo. El acuerdo entre las partes suponía el canje de los 264 evacuados ucranianos por prisioneros de guerra rusos en manos de las autoridades de Kiev. Las autoridades rusas comenzaron, sin embargo, a tramitar una serie de medidas para encarcelar en el país a los prisioneros del batallón Azov. La Duma estatal rusa, su cámara baja, debatía una resolución para impedir el intercambio con Ucrania de criminales nazis, como el Kremlin califica a los voluntarios de ese batallón paramilitar.
Según el diputado ruso Leonid Stultsky, los integrantes del batallón Azov que estaban en Azovstal merecen la pena de muerte. El batallón Azov fue fundado en mayo de 2014 en Mariúpol, tras la irrupción en esa región del este de Ucrania de grupos paramilitares rusos un mes antes. Acusado de estar formado por voluntarios de ultraderecha y emplear emblemas nazis, tuvo su bautismo de fuego en la batalla de Mariúpol contra las milicias prorrusas en junio de ese año. Posteriormente, se integró dentro del ejército ucraniano como una unidad militar regular bajo el paraguas de la Guardia Nacional. Durante las 2 primeras semanas de mayo, habían salido de Azovstal los cientos de civiles, la mayoría mujeres y niños, que se hallaban refugiados en la acería junto a los uniformados. Después de vivir todo esto, seguiré traumatizada y soñaré con bombardeos. Durante los ataques en la noche, los pisos se movían y crujían, las paredes se desencajaban. Muchos llevaban semanas en sótanos a los que ya no llegaba ni el agua, ni la comida, ni las medicinas. Al emprender camino hacia la ciudad de Zaporizhia, dejaban atrás una ciudad destrozada donde han muerto miles de personas. Con Mariúpol bajo su control, Moscú podrá ahora conectar la península de Crimea, territorio ucraniano que ocupa desde 2014, con las provincias orientales de Donetsk y Lugansk en Donbass. Ahí, la guerra sigue su curso entre separatistas prorrusos y tropas ucranianas. La situación en la zona industrial era ya desesperada desde hacía semanas. Se habían organizado varias expediciones para evacuar a civiles, pero dentro permanecían cientos de milicianos, algunos gravemente heridos. Además, las provisiones y los medicamentos eran cada vez más escasos, pues las líneas de suministro eran inexistentes al estar la zona rodeada y casi permanentemente bajo fuego enemigo. Junto a los combatientes, cientos de personas quedaron refugiadas en los túneles y búnkeres de la planta, para escapar de los constantes ataques de las fuerzas rusas. La situación en la acería era desesperada. Había heridos entre los militares ucranianos. Escaseaban la comida, los suministros y los medicamentos. La planta de Azovstal era el sitio más seguro en la ciudad, con refugios que permitían guarecerse de las embestidas rusas. Varios grupos separados que conformaron pequeñas sociedades se organizaban para comer y limpiar. No había luz salvo por un generador que suministraba algo de energía. Los refugiados quedaron atrapados bajo las bombas 2 meses, sin poder salir porque los ataques eran constantes. En la planta había un grupo de niños, el más pequeño tenía solo 1 año y medio. Una refugiada relató a la prensa española que pasaban el día jugando a las escondidas y haciendo juguetes de papel. Se alimentaban de lo que el ejército les podía hacer llegar. Vivimos en condiciones horriblemente húmedas, dormíamos entre frías sábanas y despertábamos con la ropa mojada y congelada. Mariúpol, fundada en 1789, es una ciudad coetánea de la Revolución Francesa. Hasta ahora era un modelo de progreso a orillas del mar de Azov, un puerto clave para la industria y la agricultura. Era conocida como la capital ucraniana del acero. Histórica y desafortunadamente, la ciudad ha sufrido mucho en guerras y conflictos durante los últimos 100 años. Tras la Revolución de Octubre cayó en manos bolcheviques para, en 1918, ser ocupada por los ejércitos austríacos. A finales de ese año pasó a manos de las fuerzas rusas contrarrevolucionarias del Ejército Blanco. En 1919 fue nuevamente asaltada por el Ejército Rojo e incorporada a la República Socialista Soviética de Ucrania. En octubre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Mariúpol fue ocupada por las tropas alemanas hasta que, en noviembre de 1943, fue retomada por el ejército soviético. En la primavera de 2014, la ciudad fue escenario de desórdenes, atentados y combates en el marco de una suerte de guerra civil entre el gobierno de Kiev y los separatistas de las 2 autoproclamadas repúblicas populares Donetsk y Lugansk, conflictos que muchos consideran como el primer acto de la actual guerra en Ucrania. En septiembre de ese mismo año, la ciudad fue tomada definitivamente por el llamado Batallón Azov, compuesto por paramilitares ucranianos de perfil neonazi.
En la invasión de Ucrania por las tropas rusas, el pasado 24 de febrero, uno de los ejes de progresión prioritarios partía desde Crimea hacia Mariupol. El plan ruso perseguía establecer un corredor de alrededor de 600 kilómetros en la orilla norte del Mar de Azov, entre Jersón y Rostov del Don, en Rusia, así como enlazar físicamente ese corredor con el Donbass. En el desarrollo de esa gran operación, las tropas rusas encontraron en Mariupol a una defensa ucraniana fuertemente organizada, cuya espina dorsal era el batallón de Azov y que planteaba un escenario paradigmático de combate urbano. Mariupol se convirtió así en un obstáculo en el proyecto de corredor ruso. La batalla por la ciudad ha supuesto un tremendo desgaste de las fuerzas rusas con un alto volumen de bajas que podrían evaluarse en alrededor de 2.000. El resultado ha sido una ciudad arrasada y despoblada. Se calculan en alrededor de 20.000 los muertos civiles, así como el 75% de los habitantes que lograron escapar del fuego cruzado engrosan ahora la legión de desplazados o de refugiados. Igualmente, se estima que todavía permanecen en la ciudad alrededor de 100.000 personas que sobreviven en condiciones infrahumanas de falta de víveres, agua, electricidad o calefacción. Como dice uno de los sobrevivientes de la planta de Azovstal, Mariupol, o la Mariupol que conocíamos, ya no existe. Soy el emisor Rafael Cavada y te invito a escuchar y compartir este y los otros capítulos de Corresponsal en emisorpodcasting.com y las aplicaciones de Emisor. Emisor Podcasting.